estábamos definiendo el periodo, ¿no? Le decía que era el tiempo que le toma a una señal, ¿verdad? Cumplir su ciclo, ¿verdad? Cumplir un ciclo. ¿Pero qué era el ciclo? ¿Qué era el ciclo? Pues dice que es el tiempo que le toma en completar un ciclo. Un ciclo es desde el punto que empezó, ¿verdad? La señal tomó su valor máximo, sus valores mínimos, ¿verdad? Hasta ese punto la señal es igualita. Mire, es diferente. Por acá tenemos un valor máximo y por acá tenemos un valor mínimo. Y de ahí en adelante empieza a repetirse la señal en el tiempo, ¿verdad? Es decir, este será nuestro ciclo, ¿no? Y el periodo T, pues es ese tiempo que le toma completar ese ciclo en la señal. ¿Cuánto será el periodo de tiempo para la señal de corriente alterna de 60 hercios? ¿Quién me dice cuánto tiempo le toma una señal de 60 hercios completar un ciclo? Si sabemos que el periodo, ¿a qué es igual al periodo? A 1 sobre la frecuencia. ¿Y cuánto es la frecuencia de la señal de corriente alterna de nosotros? 60 hercios. 1 entre 60, ¿cuánto es? 0.016. 0.16, ¿verdad? Es decir, 16 milisegundos, ¿verdad? 0.016 me dice así, ¿verdad? Es decir, 16 milisegundos le toma a la señal eléctrica completar un ciclo. Si el multímetro tiene una velocidad de reacción de 1 segundo, obviamente por eso siempre toma valores positivos, ¿no? Y esos 16 milisegundos les puede servir a ustedes cuando están haciendo cálculos o ese tipo de situaciones, les sirve ese análisis, ¿no? Por lo tanto, si el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia, también puedo decir que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. El periodo se mide en segundos y la frecuencia se mide en hercios. La frecuencia angular que determina todo el argumento de una señal, decíamos que se mide en radianes por segundo y se puede definir mediante esta ecuación, ¿sí? De 2pi por la frecuencia. Entonces, nosotros esta misma señal sinusoidal o esta misma función que teníamos, que era b de t por el seno de wt, ¿sí? Podemos hacer una expresión mucho más general. Podemos determinar mediante su amplitud y a este argumento que teníamos de wt le podemos agregar o bien un desfase en adelanto o bien un desfase en atraso, ¿no? ¿Sí? ¿Mediante qué? Mediante la inclusión de una fase, ¿sí? Por lo tanto, aquí en la parte de abajo les he descrito esa parte que dice que esta parte del argumento que se amplió también puede tener desfases, ¿sí? Por lo tanto, igualmente queda en radianes por segundo. Bueno, hasta aquí alguna duda, tal vez paso así de una manera media general, porque conocimiento general en realidad, ¿no? Si pongo más un valor de fase, ¿se adelanta o se atrasa esta función?
Se adelanta y Se adelanta. dependiendo. ¿Ya? A ver, vamos a ver, recordar esa parte que nos daban, ¿no? Digamos que tengo esta función sinusoidal que está aquí, ¿no? ¿Verdad? Y tenemos aquí que el argumento era 0, que es donde empieza aquí, y acá la fase es 0, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si digamos que tengo el argumento, aquí tengo un desfase de 90 grados, más 90 grados? Entonces tengo 0 más 90 grados, tengo el seno de 90, ¿cuánto dijimos que era? 1. 1, ¿verdad? Es decir, cuando valga 0 va a valer 1, ¿correcto? ¿Verdad? Entonces la gráfica de este desfase sería así más o menos, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, ¿cuál empezó primero? ¿La azul o la Tiene roja? fase. La primera, La ¿verdad? azul. La de color azul. Por lo tanto, cuando tenemos valor positivo, se adelanta. Y si tuviera aquí el menos, ¿qué pasaría con la señal? Se atrasa. Sería como la roja. Se retrasa, ¿verdad? Si tuviéramos menos, se retrasaría. Ya. Si tuviéramos el signo negativo, se atrasaría a la señal original. Porque ¿cuál empieza primero, la roja o la verde? A graficarse. La Con roja. respecto al 0, la roja, ¿verdad? Por lo tanto, la verde la atrasaría, ¿no? Entonces, yo puedo bien agregar a este argumento un desfase, ¿sí? Un desfase que bien puede adelantar o atrasar a la señal original, ¿no? Eso para extender un poco la definición de la expresión de la senoide. ¿Hasta aquí alguna pregunta que tengan, chicos, de estas características generales de las funciones sinusoidales? No, todo claro. Siempre tienen todo claro, al menos los del día siempre tienen todo claro, porque nunca hacen preguntas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los temas de nuestro interés? Una vez que ya hemos visto las características generales de una señal sinusoidal, vamos a ver las características de esa señal en corriente alterna que las definen en ciertos valores de medida, ¿sí? Entonces, estas son características, no las generales que vimos en matemática, ahora ya vamos a ver características de la señal como tal de corriente alterna. Para poder definir esto, tengo acá una gráfica, ¿sí? Que nos define valor instantáneo. ¿Quién me dice qué es el valor instantáneo de una señal? Sandy, ¿qué es el valor instantáneo de una señal? El valor instantáneo podría ser el valor que se va a obtener en un determinado periodo de tiempo. Ya, muy bien. ¿Cómo podría yo tener ese valor instantáneo? ¿Cómo podría calcularlo o determinarlo? Podría ser así como utilizando la fórmula de periodo. Ya, bueno, Sandy, muy bien, gracias, ¿no? Sandy nos decía, es ese valor de tiempo, ese valor de tensión que se toma justo en un instante de tiempo. Yo le pongo así la forma más fácil de obtener un valor instantáneo, es que yo cojo el multímetro y me voy al toma corriente, mido la señal y escribo ese valor, ¿no? Quiere decir que ese valor se tomó justo en ese instante de tiempo. Eso significa valor instantáneo.
O por ejemplo, estoy analizando esta señal en la computadora y estoy con un sistema especializado, digamos que estoy con MATLAB abierto, ¿no? Para procesar esta señal, y en un punto dado detengo esa señal y veo cuánto vale aquí la señal. Ese es el valor justo que se da en ese instante de tiempo. Es decir, no es un valor fijo, simplemente es como una medición en ese punto, en ese instante. ¿Qué otra definición tenemos? Tenemos lo que es el valor pico. El valor pico es ese máximo valor que puede tener la señal. ¿Y cuál dijimos que era el valor máximo que puede tener la señal? 1. ¿Cómo dijo Andrés? 1. Ya, 1 si solo era la señal de seno de WT, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, aquí le ponía un 2 a esta señal, ¿verdad? El valor máximo que iba a tener esa señal, ¿de cuánto era? 2. De 2, correcto. ¿Y este 2 cómo se llamaba? Amplitud. Correcto, esa era la amplitud. Por lo tanto, el valor pico, bien nosotros podemos decir el valor pico de la señal o la amplitud de la señal. Es lo mismo, ¿no? Es decir, que nos dice que el valor pico es esa máxima, ese máximo valor, es decir, la amplitud. Después tenemos el valor pico-pico. ¿Cuál es el valor pico-pico, no? Como vemos, este valor, nosotros podemos adquirir bien valores positivos y bien valores negativos, ¿verdad? Este sería nuestro punto máximo y este sería nuestro punto mínimo. Entonces, el valor pico-pico es ese valor que se puede tomar entre el valor máximo y entre el valor mínimo de la señal, ¿sí? La forma correcta de tener, digamos que nosotros tenemos 110 voltios de señal. Acá tenemos menos 110 voltios. ¿Cuánto es el valor pico-pico? Pues es 220 voltios, ¿sí? ¿Por qué? Porque tomamos el valor máximo positivo, es decir, 110, y el valor máximo negativo, pero su valor absoluto, es decir, el valor absoluto de menos 110, y nos da 220. Es decir, es la sumatoria del valor máximo y mínimo, pero la sumatoria de sus valores absolutos, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, eso sí está claro. Ya, continuemos. Entonces, una vez que ya definimos todos estos señales, qué es frecuencia angular, qué es valor instantáneo, qué es valor pico, vamos a definir lo que es el valor medio, ¿sí? ¿Qué quiere decir el valor medio? ¿Qué nos dice aquí la definición? Nos dice por definición, para una señal periódica, ¿sí? Es la media algebraica de los valores instantáneos durante un periodo de tiempo, ¿sí? Pero a continuación nos está dando una integral, ¿sí? Quiere decir que la definición del valor medio, esta media algebraica, se traduce o se analiza mediante esta integral, ¿sí? Por lo que nosotros podemos decir que la definición, para poder encontrar el valor medio, tendremos que aplicar esta integral. Pero usted me va a decir, yo no sé resolver integrales, o ya saben resolver integrales. ¿Ya saben resolver integrales? ¿Sí o no? Aún no, Inge, aún no. No. Ya, muy bien. ¿Por qué no me dice? Listo. Perdón. Entonces, el valor medio, ¿a qué va a ser igual? A 1 entre el periodo de esa función, y lo vamos a tener que analizar de 0 al periodo
del valor de la función, de b de t, ¿sí? Es decir, ¿a qué era igual b de t? Pues era igual a b de m, es decir, la amplitud por el seno de wt, que era el argumento. Y este varía en el tiempo, ¿sí? Entonces, una vez que reemplazamos la función de nuestro ejemplo, en este caso es b de m seno de wt, ahora sí procedemos a resolver, ¿no? Como vemos, aquí tengo wt y acá solo tengo t, quiere decir que no puedo integrar. Para ello, tengo que multiplicar por w para que sean igualitos, pero como nosotros sabemos que en matemáticas no podemos dividir o multiplicar algo sin dividirlo o multiplicarlo para que no afecte. En este caso, si multipliqué, tengo que dividir, ¿sí? Tengo que dividir a la función. Y la señal, la integral del seno es menos coseno de wt, ¿sí? Y lo analizamos, nos pide analizarlo en un periodo de tiempo dado de 0 a t. Yo sé que w era igual a 2pi por la frecuencia, pero también sé que esa frecuencia era igual a 1 sobre t, por lo tanto me queda 2pi entre t, que es lo que tengo acá. Puedo ir simplificando, esta como es una constante simplemente salió y analizo, ¿no? Menos coseno de t, pero ¿cuánto vale t? Me voy a la señal. ¿Sí? ¿Cuánto vale t? ¿Cuánto vale el periodo? Vale 2pi, ¿verdad? Medio periodo es t medios. T medios o medio periodo es pi y un periodo completo es 2pi, ¿verdad? Según la gráfica que nos está dando la señal. Por lo tanto, me queda o tengo que analizar menos coseno de t, que es 2pi, y menos el coseno de 0. Pero como tengo acá un menos, me queda menos por menos más y me queda coseno de 0. ¿Sí? El coseno de 2pi es 1 y por el menos me queda menos 1 y el coseno de 0 es 1. ¿Sí? Menos 1 más 1 es 0. Por lo tanto, el valor medio, porque estamos sacando el valor medio de esta función, es 0. ¿Sí? Estábamos analizando el valor medio de esta función o de esta gráfica que vemos aquí y nos salió que el valor medio es igual a 0. Y si yo quiero determinar el valor medio de cualquier otra señal, tendría que aplicar esta fórmula. Para poder determinar el valor medio, tengo que aplicar siempre esta fórmula. Es decir, solo tengo que ir reemplazando la función de la que quiera adquirir. En este caso, adquirimos de esta función que era la que estábamos analizando. Sin embargo, como les decía, ustedes aún no ven integrales y usted me va a decir cómo vamos a poder resolver si no sabemos integrar. Pues ahí viene la solución. Las integrales es una definición general y por lo general, valga la redundancia, las señales que tratamos en electrónica son siempre las mismas. ¿Sí? Entonces, por ahí un buen cristiano dijo, ¿para qué voy a estar resolviendo a cada rato? Ese buen cristiano dijo, vamos a resolver el valor medio de las principales señales. Entonces, por ejemplo, tenemos esta señal, que es un pulso cuadrado. Ese buen cristiano ya nos dio resolviendo esa fórmula y dijo, el valor medio de esta señal, no te pongas a integrar, ¿qué vas a ponerte a integrar? El valor medio de esta señal es igual a esa amplitud dividido entre 2. Tengo acá esta otra señal, es una señal rectangular, igual como un pulso cuadrado, ¿no?
Y dice, encuentra el valor medio de esta señal. Ponte a integrar de nuevo. No, gracias. Ya ese buen cristiano nos dio resolviendo, el valor medio de este pulso cuadrado es 0, ¿no? Tenemos acá una señal diente de sierra, lo mismo. ¿Sí? O una señal triangular, lo mismo. Formas de onda, salidas de rectificadores, de media onda y de onda completa, lo mismo, ya están resueltos, ¿no? Por lo tanto, no es que usted se va a poner aquí a resolver una integral cada vez que yo le pida encontrar el valor medio. Estas gráficas ustedes las van a tener, estas diapositivas, al igual que la guía didáctica, para cuando ya tengan que estudiar. Entonces, tranquilamente pueden usarla. Estamos en una función online, yo sé que la van a utilizar, ¿no? Van a utilizar su apoyo, ¿no? Sus etiquetas de apoyo en presencial. Dependiendo del flujo de estudio que tengan, suelo dejar que utilicen un formulario. Pero dependiendo, ¿no? Si es poco, entonces no utilizan el formulario. ¿Está entendido cómo vamos a determinar el valor medio de ahora en adelante de una señal? Entonces no está entendido nada. Sí, profe. ¿Cómo vamos a encontrar bien? Cuando, a ver, algunas veces por haciendo esto de la derivada, me parece que es esto. Y otras veces con lo que nos mostró las otras funciones que nos mostraron antes. Ya, muy bien, Gina, ¿no? No es la derivada, es la integral, ¿no? Eso es a la integral. Ya, entonces yo lo que trato de decirles es que no tienen que integrar, lo correcto es integrar, ¿no? Cada vez que le den una función, integrarla, pero vamos a tratar de manejarnos con las que ya están definidas, ¿no? Con esas gráficas de señales triangulares, dientes de sierra, pulsos cuadrados y señales sinusoidales, ¿no? Con esas nos vamos a tratar de guiar. Valor medio. Vamos a ver algunas notas del valor medio. Decíamos que es la media algebraica de los valores instantáneos, es decir, valores instantáneos son esos puntos que toman un punto de medida justo en un instante de tiempo, ¿verdad? Tengo varios puntos instantáneos que tomé de esta señal sinusoidal. ¿Verdad? En un periodo de tiempo. Entonces, si yo estoy hablando de la media algebraica, estoy de alguna forma sacando un promedio de todos estos valores instantáneos. Es decir, por ejemplo, aquí yo voy a tener, digamos que tengo el valor máximo 1. ¿Sí? Pero acá, por ejemplo, voy a poner tengo 1, 2, 3, 4, 5, el valor máximo es 5, ¿no? Acá tengo 1, 2, 3, perdón. Vamos a ver, lo voy a escribir bien, para que se entienda esto, porque es algo que le puede ayudar muchísimo a usted a reducir cálculos, ¿no? Digamos que tengo 1, 2, 3, el tope es 4, acá tiene de nuevo regresa 3, 2, 1. Acá tiene menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 4. Vamos a hacer como que esta no hay, ¿no? Para que nos quede igualito, ¿no? Como estoy dibujando aquí al apuro. Menos 2, menos 3, menos 4, acá menos 3, menos 2 y menos 1. Entonces, el valor medio es como tomar todos estos valores que están aquí y todos estos valores que están aquí y ponderarlos y sumarlos. Es decir, me queda 1, más 2, más 3, más 4, más 3, más 2, más 1. Imagínense hacer esto en otro tipo de señales. Por eso está la integral, ¿no? Porque si no, imagínense en hacer esos cálculos así a pura suma. Alguien inventó las integrales para facilitarnos la vida, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá tengo 1, acá tengo menos 1, acá tengo 1, acá tengo menos 1, acá tengo 2, acá tengo menos 2, acá tengo 3, acá tengo menos 3, acá tengo 4, acá tengo menos 4, acá tengo 3, y acá tengo 2 y acá tengo menos 2. El valor medio, ¿cuánto resultó? 0 voltios, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Ya. Entonces resultó 0 voltios. ¿Y por qué resultó 0 voltios? ¿Quién me dice por qué? Porque tiene una onda completa. O sea, de arriba y abajo. Va, por ejemplo, arriba está a 5 y abajo tiene que estar menos 5. Y entre la suma y o resta lo entre los dos le da 0. Correcto, ¿no? Muy bien, Ken. Porque los mismos valores que tenemos en el ciclo positivo son los mismos valores que tenemos en el ciclo negativo. Entonces, obviamente, se van a anular. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que cada vez que usted tenga una señal periódica en el tiempo y que tiene ese periodo los mismos valores positivos, ay, perdón, y los mismos valores negativos, el valor medio es de 0 voltios. Contrario, si tengo los valores en el ciclo positivo y digamos que acá tengo así, más pequeñito, no es de la misma amplitud. El valor medio ya no es 0, ¿verdad? O si tengo este pulso y se cruza en 0, el valor medio ya no es 0, ¿verdad? Porque ya no son los mismos valores. Pero si tenemos los mismos valores en el ciclo positivo y en el ciclo negativo, el valor medio siempre va a ser 0. ¿Sí? ¿Está entendido eso? Por lo tanto, Sí, sí. ok, si el valor medio es 0, quiere decir que esta señal es puramente una señal en alterna. Es una señal pura, y yo cuando digo alterna es esa varianza de valores positivos, negativos que varía, ¿no? En el tiempo. Esta es una señal pura, que no tiene ninguna componente de corriente directa. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? El valor medio de una señal, nosotros también la podemos conocer como la componente en DC, es decir, la componente en corriente directa de una señal, en este caso sinusoidal. Y esta señal sinusoidal que nosotros acabamos de analizar, que es la que tenemos aquí, no tiene componente en directa, no hay un valor medio. ¿Y a qué me refiero yo cuando digo componente en directa? Y vamos a explicar este concepto, que es el objetivo realmente de conocer el valor medio. Nosotros tenemos esta señal, esta es la señal que nos dan para trabajar, esta es la señal que llega a nuestras casas, esta es la que nosotros obtenemos, pero digamos que usted tiene el cargador de su celular, tiene aquí, carga su iPad, ¿no? O diré su celular, digamos, este es un Raspberry, porque está gruesote, ¿no? Entonces usted carga su celular y este es su cargador, ¿no? Entonces, su cargador tiene que conectarse a ese enchufe, ¿verdad? Tiene que venir de esa corriente de 110 voltios que llega a su casa, pero a su celular no le va a llegar 110 voltios, le llegan 3.5 voltios de corriente directa. Y usted cogió una corriente alterna y desde la comodidad de su hogar tiene una corriente en DC
de 3.5 voltios. ¿Cómo logró esto? Internamente de este cargador, internamente en este cargador, él hizo una transformación mediante un circuito electrónico, o un arreglo dentro de los dispositivos, y transformó esa corriente alterna, la transformó en corriente directa. ¿Sí? En estos 110 los transformó en 3.5 voltios de corriente directa. ¿Sí? Y nosotros vamos a decir que ese cargador tuvo que tener varias etapas aquí, en el que tenía esta señal, ¿sí? En el que tenía esta señal puramente de corriente alterna, ¿sí? Entonces el cargador tuvo que tener etapas internamente, ¿no? Si era así puramente en corriente alterna, digamos que le agregó unos capacitores y empezó a hacerla así, ¿no? ¿Sí? Y para finalmente tenerla así más o menos, ¿no? Ya más lisita, ¿no? Y después cuando ya por un regulador pasó y llegó a esta lisita, ¿no? Vino de esto, le agregó filtros, le agregó capacitores, resistencias y obtuvo este tipo de señal y finalmente tuvo una más, fue alivianando, ¿no? Esos churitos y finalmente tuvo una más lisita, ¿no? Es decir, ese cargador tuvo que ir agregando componentes en directa a esta señal de 110. Pues ese cargador tuvo que ir cambiando esa componente en DC que valía 0, tuvo que ir aumentándola. Ya no valía 0 aquí. Aquí ya no valía 0, aquí digamos que ya valía, en vez de valer 110 de corriente alterna, ya tenía una componente en directa. ¿De cuánto? Digamos que de 80 voltios. Igual era mucho. ¿Sí? Más o menos por aquí podría haber estado si es el tope era 110, por aquí había 80 voltios. Quiere decir que por aquí hay 80 voltios. ¿Sí? Entonces tuvo una gran componente en directa que al final ya le puso un regulador y obtuvo 3.5 voltios de corriente directa. ¿Sí? Entonces por eso cuando la señal es así como esta que están, los mismos valores positivos y los mismos valores negativos, vamos a decir que es una señal puramente corriente alterna. Ahí no hay componente en directa, ahí no hay nada. Si usted coge el multímetro y pone que va a medir el voltaje en DC y mide ahí en el toma corriente, le va a salir 0. No le va a salir nada. ¿Por qué? Porque no existe en estas señales de corriente alterna pura. Pero, por ejemplo, si usted ya tiene a la salida de, digamos que de algún dispositivo que da este tipo de señal de acá, vamos a ver el tipo de señal. Digamos que tiene esta señal, que es la salida de un rectificador de media onda. Un rectificador es convertir esa señal puramente alterna, nos ayuda a convertirla en señales de corriente directa. Entonces, en el proceso podemos obtener este tipo de señales. Entonces, como vemos, aquí el valor medio no vale 0. Vale A sobre pi. ¿Sí? Es decir, A, digamos que valía 110 voltios. Y el valor de pi. ¿Cuánto me sale 110 sobre pi? Dividan 110 sobre pi. 35.014. 35.014. Pongo yo acá mi calculadora.
Multipliquen 0,318 por 110. ¿Cuánto le sale? 34.98. 34.98. Ya. Bueno, esta es la definición como tal, ¿no? Pero bueno, digamos que nos salió 35.014, ¿no? Esta señal vino de una señal así. ¿Sí? Y gracias a un arreglo de diodos, ¿sí? Logró estar de esta forma, ¿no? Logró estar de esta forma. ¿Sí? Gracias a que cruzó por un diodo y una resistencia, logró estar de esta forma, ¿no? Y obtuvo este valor promedio. Y vamos a ver acá, vemos que nos falta esta mitad, ¿no? En cambio acá ya tenemos esta mitad. ¿Cuánto nos queda aquí si vale A 110? 2 por 110 sobre pi, ¿cuánto nos sale? $70.028. 70.028 voltios, ¿no? Y acá tengo voltios. Esta también era así originalmente, pero aquí ya le pusimos más diodos. ¿Sí? Le pusimos un arreglo de diodos y llegamos a esto. ¿Sí? Como vemos, 70 es mayor que 35, es decir, esta señal tiene una mayor componente en directa y esta tiene una menor componente en directa que la de abajo, ¿no? Y cuando nosotros estamos transformando señales, lo que nos interesa decir que queremos hacer señales de corriente directa, lo que nos interesa es tener un mayor valor de componente en directa. No sé si está entendido qué es la componente directa, qué es el valor promedio y cómo se encuentra. No sé si tienen hasta aquí alguna duda. ¿Se entiende o no se entiende lo que trato de transmitirles? Sí, profe, y por este lado está más fácil. Sí. Claro, valor promedio. Ya. Entonces, el valor medio, les voy a dejar aquí todos los tipos de sinónimos que yo les puedo plantear en un ejercicio. Digamos que le digo, encuentra el valor medio. O encuentra el valor promedio. O encuentre la componente en directa. Estoy pidiendo lo mismo. ¿Sí? Todos estos son sinónimos. Le encuentro el valor medio de una señal, el valor promedio de una señal, la componente en directa de una señal. Es lo mismo. Son sinónimos. ¿Sí? No se olvidarán porque a veces yo les cambio. No les digo encuentra el valor medio. Les digo encuentra la componente en directa. Y ahora sí, ¿qué será la componente en directa? Se ponen a buscar todo cuando claramente les digo que son sinónimos, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. Y el valor medio componente en directa, pues nada, es nada más que ese valor que vamos agregándole a una señal para irla transformando de alterna a directa. ¿Sí? Esa sería